Hola, nosotras somos el equipo 6 y hoy vamos a hablar sobre el ciclo celular y sus fases. Me presento, soy Nasli Mireles y voy a explicar el inicio del ciclo celular. Este es un suceso de conjuntos que conducen al crecimiento de la célula y la división en dos células hijas. Estas se dividen en tres fases que son interfase, meiosis y mitosis. A continuación se explica más de ellas. Melissa Riego y hoy voy a hablar de la interfase. La interfase es la primera fase del ciclo celular y está formada por G1, S y G2. Estas son tres fases de la interfase. El G1 es la fase de crecimiento. En la célula se dedica a crecer y a duplicar sus organelos, acumula material para después duplicar el ADN en la siguiente etapa, que es la fase S, llamada fase de síntesis. Aquí la célula duplica el ADN en forma de cromatina. A medida que la célula se prepara para la división, la cromatina se condensa y se vuelve visible como un cromosoma. En el citoplasma ocurre la replicación de un par de estructuras denominadas centriolos y contienen a los microtúbulos. Es importante mencionar que los cromosomas están constituidos por dos cromáticas individuales que se unen en un lugar estrecho llamado centrómero. De aquí pasamos a el G2, que sería la segunda fase de crecimiento. Esta es la fase final, donde la célula continúa como replicando sus organelos y sintetizando proteínas para que serán necesarias para la mitosis. Como dato, este es el periodo más largo de la vida de una célula porque pues, el casi 90% de su existencia se lo dedica a realizar esas tres etapas. Y yo me encargué de encontrar un ejemplo en imagen para que se vean las tres fases de la interfase. Mi nombre es Melanie Pozos y voy a hablar sobre la meiosis. La meiosis es un proceso de división celular que ocurre en los organismos que presentan la reproducción sexual. Se realizan las células germinales que dan origen a los gametos. Es decir, pues en las mujeres son los óvulos y en los hombres son los espermatozoides. Tiene como la finalidad producir gametos con la mitad de cromosomas que la célula original, es decir, 23 cromosomas, y asegurar la variedad genética en la reproducción sexual. Parte de una célula diploide y se obtienen cuatro células hijas haploides, que tienen solo la mitad de cromosomas de la célula original, es decir, 23 cromosomas, y las células hijas son genéticamente distintas a la célula progenitora. Tiene dos divisiones celulares, que son la meiosis 1 y la meiosis 2. La meiosis 1 está conformada por la profase 1, la metafase 1, la anafase 1 y la telofase 1. Y la meiosis 2 está conformada por la profase 2, metafase 2, anafase 2 y telofase 2. Las células diploides con 46 cromosomas le llamamos línea de células germinales. Cuando nosotros queremos juntar dos líneas de células germinales hay un gran problema porque entonces pues la célula tendría 92 cromosomas, que eso no está bien. Entonces lo que hace la meiosis es que va a reducir el número de cromosomas a la mitad, o sea 23, para que así pues al unirse sean 46 cromosomas y pues se formaría un gameto, que este proceso se conoce como gametogénesis. Después ya los gametos se pueden unir y sumar 46 cromosomas en una nueva célula conocida como cigoto. Aquí hay una imagen más o menos que explica, bueno, se ve más o menos cómo es la meiosis 1 y la meiosis 2. Ahora voy a explicar las fases. Bueno, primero, en la meiosis 1, en la profase 1, los cromosomas se condensan y cada cromosoma se une con otro de un tamaño similar y con los mismos tipos de genes ubicados en el mismo lugar, como si se vieran en un espejo. Este proceso se le conoce como sinapsis. El resultado es la formación de pares homólogos. Un cromosoma procede de la información genética de la madre y el otro del padre. A estas parejas se le conoce como tetradas, por ser un conjunto de 4 cromátidas, se tocan y pueden transferir información genética e intercambiarla. Este proceso se le conoce como entrecruzamiento. Consiste en el intercambio mutuo de porciones equivalentes de ADN entre los cromosomas homólogos, hace que tengamos características tanto de nuestro padre como de nuestra madre. Bueno, esto pasa en la profase 1, en la meiosis 1. Después, en la metafase 1, en la meiosis 1, los centriolos se separan a los lados opuestos de la célula y las tres tradas recombinantes son arrastradas al centro de la célula a través de los microtúbulos. Aquí hay una imagen de más o menos cómo se ve. Ahí se ve de que las tetradas y los microtúbulos. Después, en la anafase 1, las tetradas son separadas y llevadas a los polos opuestos de la célula. Los cromosomas no son divididos en cromátidas. Aquí los microtúbulos arrastran un cromosoma de 2 cromátidas al lado de la célula, separando las tetradas. Ahí se ve cómo los microtúbulos en la imagen están separando a las tetradas. Después, en la telofase, se forman dos nuevos núcleos en los polos opuestos de la célula, la cual termina por dividirse en dos células que contienen un cromosoma de cada par de homólogos, que aquí se ve cómo está la meiosis 1 y las dos células hijas con los nuevos núcleos que se formaron.
Después pasamos a la meiosis 2, que es la segunda división meiótica. Está constituida por las 4 fases que antes ya mencionadas. Bueno, primero en la profase 2, en esta etapa se van a duplicar los centriolos y se posicionan en los lados opuestos de la célula. Aquí ya no hay que hacer replicación de material genético porque pues las células separadas en la meiosis 1 conservaron los cromosomas de 2 cromátidas, entonces ya no es necesario hacer eso. Después, en la metafase 2, los cromosomas de 2 cromátidas se alinean en una fila única y perfecta en el ecuador de la célula, o sea, en el centro, formando la placa ecuatorial. Después, en la anafase 2, los cromosomas son separados por los microtúbulos, otra vez, en cromátidas y son arrastrados por los polos opuestos de la célula. Así como pasó en la anafase 1, parecido, pues ahora aquí en la anafase 2. Después, en la telofase 2, una vez que pues, las cromátidas ya son arrastradas a los extremos, el hueso mitótico desaparece y se forman las nuevas membranas nucleares. La citocinesis completa la separación de las nuevas células hijas con 23 cromosomas cada una, es decir, las células haploides, ya no son diploides, son haploides, con la mitad del número de cromosomas de la célula original. Y bueno, pues aquí hay una imagen de cómo es el resultado de las células. Está la célula y luego está la meiosis 1 donde vemos las 2 células hijas y luego la meiosis 2 donde están las 4 células hijas. Se ven las células diploides, las células haploides y pues ya esto es todo de la mitosis, de la meiosis, así es como ocurre. Buenos días, mi nombre es Alessandra Pedraza Galván y el tema que me tocó fue la mitosis. Bueno, ¿qué es la mitosis? Es un proceso de división celular en el cual una célula progenitora da lugar a 2 células con la misma información genética. Esta permite que los cromosomas duplicados en la etapa S de la interfase sean repartidos equitativamente entre las 2 células hijas resultantes, manteniendo así el número de cromosomas idénticos al de la célula progenitora. Y esta se compone de 4 fases, que es la profase, metafase, anafase y telofase. Profase. Las largas fibras de cromatina comienzan a condensarse, haciendo evidente que los cromosomas constan de 2 cromátidas hermanas unidas por el centrómero. Metafase. Los cromosomas se ordenan en el centro o plano ecuatorial de la célula, controlados por los microtúbulos. Anafase. Los cromosomas se separan de las 2 cromátidas que los componen, dirigiéndose a los extremos opuestos de la célula. Y la telofase, se desensamblan los microtúbulos, se reestructura la membrana nuclear alrededor de cada grupo de cromosomas, de tal forma que la célula tiene 2 núcleos con exactamente la misma información genética. Me presento de nuevo, soy Nasli Mireles y para concluir tenemos la citocinesis. Es un proceso de división celular en la cual la célula madre da 2 células hijas con la misma información genética, permitiendo que los cromosomas duplicados sean repartidos equitativamente. Buenos días, mi nombre es Ángela Morales y yo voy a explicar y concluir esta presentación sobre la etapa 1. Durante toda esta etapa y también a lo largo de la presentación podemos ver y comprender por qué es tan importante saber acerca sobre estos procedimientos como la mitosis, la división celular, la citocinesis y todo eso. También más que nada para saber cuál es el proceso mediante el cual nosotros y los animales y las plantas llevan a cabo su proceso y más que nada cómo se produce la vida, ya que esto es de mucha importancia. Siento que son cosas muy interesantes también. Ahora, todas las células de cualquier planta o animal han surgido a partir de una única célula inicial. Sí, ya como se menciona en la presentación o también a lo largo de nuestras clases en el salón, siempre nos mencionan que siempre se inicia de una sola célula. Ya aunque tú tengas de que 1000 células, como quiera, siempre se tiene que iniciar de una. Ahora, la mitosis es la división nuclear asociada a la división de las células somáticas, células de un organismo eucarioto que no van a convertirse en células sexuales. También, como vimos en esta presentación o durante nuestras clases, no todas las células se van a convertir en células sexuales, así como todas son células, todos tienen un tipo de célula. Ahora, comprende la mitosis y la citocinesis, que también son 2 argumentos muy importantes que se mencionan en la presentación. El proceso para la formación de nuevas células se llama ciclo celular. Se conforma de la interfaz que consta de 3 fases, G1, C y G2. Este tiempo es cuando la célula lleva a cabo una serie de reacciones preparándose para la división, que es a través de la mitosis, que consta de 4 fases, como son profase, metafase, anafase y telofase. Bueno, como pues ya vimos que también como objetivo principal en esta presentación es hablar sobre el ciclo celular, ya que de ahí se origina más que nada todo, que también está muy bien explicado en la presentación, en la exposición que acabamos de realizar. Por otro lado, la interfase, que es cuando se va separando todo esto, ya como tal, o más que nada se va preparando para separarse. Y la mitosis, que pues consta de 4 fases, que es la profase, metafase, anafase y telofase, que también es
una parte muy importante de esta exposición. Pues eso es todo. Creo que es muy bueno saber acerca de estos temas, ya que nos pueden ser muy útiles, ya sea para nuestra carrera o simplemente para saber acerca de esto. Siento que todos alguna vez hemos sentido curiosidad sobre acerca de nuestro cuerpo o cómo es lo que funciona. Entonces, siento que esto es muy importante de saber. Bueno, eso es todo por esta exposición. Muchas gracias.